Buenas, ¿cómo están chicas y chicos de primero? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Tuvimos un tiempito hasta que volvemos a encontrarnos aquí, así en formato video, porque bueno, teníamos los cuentos para trabajar, demás, era más una presentación. Ahora nos vamos a meter más en detalle en algunas características del mundo antiguo, ¿sí? Recuerden que es lo que estamos viendo ahora en sociales. Vamos a profundizar un poquito en estas sociedades antiguas, Egipto, Sumer, China, ¿sí? De hace miles y miles de años atrás, para ver cómo eran distintos aspectos de la vida en estas sociedades. Como siempre les digo, eso nos sirve mucho para pensar también en nuestro presente, cómo son las cosas ahora, qué cambió, qué no cambió, ¿sí? Qué era mejor, qué era peor. Bien. Así que es un tema que creo yo que está bueno, además de que es extremadamente curioso conocer estos pueblos tan lejanos, ¿no? Es como visitar otro mundo, ¿no? Cómo eran las cosas en aquel entonces. Estamos hablando de miles de años atrás. Fueron en muchas cosas las primeras y los primeros en hacer un montón de cosas, ¿sí? Así que vamos a seguir con este viaje. La primera parada fue Estado. Fue la parada anterior, ¿sí? Hablamos un poco del gobierno, hablamos un poco del Estado. La segunda parada va a ser las sociedades, ¿sí? Hoy les voy a hablar un poquito de un concepto que es muy importante para que entendamos cómo funcionaban estas sociedades de la antigüedad, que es el de sociedad estamental. Bien, acá tengo mi machete. Básicamente, vamos a hablar un poco de cómo era el funcionamiento de estas sociedades. Acuérdense que habíamos hablado en su momento cuando hablábamos de lo social, hablamos de en qué grupos, ¿no? Se divide esa sociedad, ¿sí? Cómo vive cada uno, qué trabajo tiene cada uno, qué lugar ocupa, ¿sí? Cómo se hace la división, en qué se basa, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito cómo funcionaba ahí en la antigüedad, ¿no? Y ese funcionamiento tiene que ver mucho con el concepto sociedad estamental. Hoy nuestra sociedad, no hace falta que desarrolle mucho, lo saben ustedes, lo sé yo, se divide, ¿sí? De manera sencilla, digo, seguramente de esta manera lo han nombrado ustedes alguna vez en su casa, lo han escuchado nombrar, en lo que podemos decir que es clase alta, clase media y clase baja, ¿sí? Es una de las divisiones, hay otras maneras de nombrarlas, sí, seguro. Pero en general decimos, si pensamos en la mayor división que hay en nuestra sociedad, ¿sí? Sacando las cuestiones de género, hablamos de clase alta, clase media y clase baja. Y es una división de clase que tiene que ver con, ¿qué? Sobre todo, con la riqueza, que tiene que ver sobre todo con el nivel económico, ¿sí? Y demás, ¿sí? Bueno, vamos a ver que en la antigüedad no funcionaba así. En la antigüedad, las sociedades se dividían por estamentos. ¿Mm? ¿Qué es un estamento? Bueno, un estamento es básicamente un grupo social cerradito, imagínense como una caja, ¿no? Del que es muy difícil salir, muy difícil entrar, y que la división está dada más por el trabajo que vos haces y el lugar que ese trabajo te da en la sociedad que por lo económico. ¿Sí? Me explico. Vamos a ver ejemplos de esto para que se entienda qué es una sociedad estamental. Vamos a analizar Egipto, que es el caso por ahí más fuerte de todos porque era la más estamental de todas las sociedades. ¿Sí? En Egipto teníamos, si pensamos un poco en la pirámide social egipcia, teníamos una élite, ¿sí? Una élite encima de todo, gobernando la sociedad, ¿sí? Esta élite, cabeza, faraón y su familia, el rey, ¿sí? Horus en la tierra, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Gobernaba por poder religioso, sobre todo, máxima autoridad, bla, bla, bla. Debajo de este faraón tenemos a esa élite, a ese grupo, que son los que manejan el Estado, los que manejan todo. Jefes militares, los jefes del ejército, grandes sacerdotes, sacerdotes en general, se ocupan de toda la religión, ¿sí? Y todos los funcionarios, sobre todo los de rango más alto, la gente que maneja el Estado, básicamente, los que se encargan de que funcione, ¿sí? Los que controlan las cosechas, los que anotan todo, los que manejan todo y tienen todo más o menos controlado. Mientras que los jefes militares se ocupan del ejército, los sacerdotes de la religión, eh, este otro grupo, ¿sí? El de los, como decíamos,
funcionarios se ocupa del gobierno, ¿sí? En sí, de mantener todo más o menos organizado y controlado. Bien. Debajo de ellos podemos decir que hay un grupo intermedio, ¿sí? En todas las sociedades pasa más o menos lo mismo. Un grupo intermedio formado ¿por qué? Y por artesanos, sobre todo, ¿sí? Por los especialistas que no son tan poderosos como para estar en la élite, pero que hacen alguna cosa que les sirve a los que mandan, ¿sí? Qué sé yo, constructores, carpinteros, ¿sí? Herreros, ¿no? Todos artesanos que tienen algún trabajo un poco valioso, que es importante, es considerado muy importante para la sociedad, muy difícil, ¿no? Y el que aunque no mandan, son como muy valorados. Generalmente esta gente vive adentro de la ciudad también, junto con la élite. ¿Bien? Finalmente, la enorme masa de la población, ¿sí? Los que están abajo. Lo que podemos decir que es el sector inferior, ¿sí? El sector más bajo. Y ahí vamos a tener a campesinos y campesinas y esclavos y esclavas, ¿sí? Todos estos grupos tienen distintos nombres, ¿bien? Se conocen de distinta manera en cada sociedad, ¿sí? En Egipto tienen unos nombres más o menos así, en China habíamos visto que había otros nombres, ¿sí? Que estaban los Qui, estaban los Nong, que tienen distintas denominaciones. En Sumer pasa más o menos lo mismo, están los Mushkenum, ¿sí? Más allá del nombre que tengan, la división es esta, en general. Esa es la estructura social típica del mundo antiguo, con alguna diferencia y variación. Bien. Volvemos a Egipto. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de sociedad? Si ustedes se fijan, yo no hablé de riqueza en ningún momento. Obvio, los de la élite son más ricos que los que están abajo, que son más pobres. Sí, es verdad, es cierto. ¿Mm? Los del sector intermedio son más ricos que los campesinos y los esclavos, pero menos ricos que los de la élite. Sí, es cierto. Pero la división no está dada por el dinero. O por, no, obviamente no había dinero en esa época, ¿no? Por las riquezas que tienen. Está dada, como les dije recién, por el trabajo que hacen, por el lugar que ocupan, ¿sí? Y acá viene lo estamental. ¿Por qué? Porque en estas sociedades, como en Egipto, generalmente los trabajos se pasan de padres a hijos, ¿sí? Generalmente si vos nacés en algún estamento, en alguno de estos grupos, elite, este grupo de artesanos, el intermedio, o los grupos más bajos, inferiores, campesino y esclavo, te morís ahí. ¿Sí? No vas a salir nunca de ese grupo. En nuestras sociedades hoy hay muchísima pobreza, muchísima desigualdad. Pero al menos en teoría, así como con super comillas, vos podés ser lo que quieras y trabajar de lo que quieras y crecer económica, socialmente, todo lo que quieras. De vuelta, eso sabemos que no es así, que hay un montón de desigualdad, todo, pero por lo menos en teoría se podría. Una persona humilde, pobre, podría llegar a convertirse en una persona de un gran pasado. ¿No pasa nunca? No pasa nunca, pero podría. En las sociedades antiguas ni siquiera se podía, ¿sí? Como son sociedades estamentales, divididas en estas cajitas cerradas, vos nacés en un grupo, hacés lo que hacían tus padres, te morís y tus hijos hacen lo que hacían vos. Así era la vida en una sociedad antigua. No había mucha más vuelta. Olvídense de estudiar, olvídense de elegir, no, nada, ¿sí? Campesina, campesino, ¿sí? ¿Tienen hijos? Van a ser campesinas y campesinos. Sus abuelos que eran campesinas y campesinos. Su bisabuelo campesino y así. No hay vuelta. ¿Sí? ¿Funcionarios? ¿Tienen hijos? Ahí sí. Pueden, capaz, un hijo de un funcionario puede dedicarse a alguna otra cosa dentro del grupo de la élite. Puede ser sacerdote, ahí sí pueden estudiar, ¿no? Puede ser sacerdote, puede convertirse en jefe militar y entrar un poco al ejército, puede seguir siendo funcionario, escriba quizás como sus padres, ¿sí? Pero nunca va a bajar. A menos que haga algo terrible, que enoje al faraón de una manera, una traición, pero generalmente si haces eso te mataban, nunca va a pasar a un grupo inferior, siempre va a estar ahí arriba. ¿Sí? Miren cómo la riqueza acá no importa, no es, pero si se vuelve pobre, no, no, no. Vos naciste ahí, te vas a quedar ahí. No importa si tenés o no tenés. ¿Bien? Lo mismo el grupo intermedio, ¿sí? Es muy difícil que alguien que era un artesano que trabajaba para los poderosos baje de grupo.
Y también es muy difícil que suba. Podía llegar a pasar, el grupo intermedio era el único que capaz tenía más chance, ¿no? De poder subir un poquito, si hacías algo muy genial para el faraón, y capaz el faraón a ese artesano, a ese artista, le daba a su hijo, permitía que su hijo tuviera un puestito más alto. Podía llegar a pasar, raro. Pero como ven, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que en las sociedades antiguas estamentales, ¿sí?, las divisiones eran súper rígidas, no se pueden prácticamente pasar de grupo social, ¿sí?, y la división no está dada tanto por la riqueza, sino que está mucho más dada por tu nacimiento, ¿sí?, por en qué grupo naciste. Vos naciste acá, ocupás ese lugar, trabajás de esto, ¿sí?, y así van a ser con tu descendencia, ¿sí? Es un tipo de sociedad que hoy nos cuesta imaginar, sobre todo a quienes afortunadamente hemos tenido el privilegio de poder elegir más o menos, qué queremos hacer con nuestra vida, ¿sí? Ustedes seguramente son más chicas, más chicos, pero dentro de unos años, a ver de qué quiero trabajar, a ver qué me gustaría estudiar. Después la vida te va marcando qué podés y qué no podés hacer, pero está siempre esa idea. Bueno, en una sociedad estamental, como les digo, para la gran mayoría de la gente, sobre todo campesinas, campesinos, esclavos y esclavas, eso no existe, ¿sí? No hay un horizonte de mejora de tu vida, ¿bien? Y eso, recuérdenlo, lo justificábamos y lo veíamos muchas veces en, como venimos hablando antes, en lo mitológico, en la religión de estas sociedades. Recuerden Egipto, ¿qué les conté yo? Religión base de la religión egipcia, en la otra vida seguís haciendo lo mismo que hiciste en tu vida. O sea, imagínate si eso no te está mostrando cómo pensaba esta gente, ¿no? No hay forma de cambiar, ¿sí? Sumer y China, lo mismo. China, la idea del orden en la sociedad china es terrible, ¿sí? Hay que obedecer al superior, hay que respetar siempre tu lugar, tenés que cumplir con lo que te mandan, ¿sí? La sociedad es como una maquinita donde cada uno hace lo que le toca, ¿no? Eso era parte de la forma del confucianismo, que era la forma de pensamiento que había en la antigua China, ¿no? Era así. Entonces está siempre esta idea de que, bueno, hay un estamento, vos estás ahí y no podés cambiar. Bien. Ese tipo de sociedad existió durante miles y miles y miles de años. Va a cambiar mucho más adelante, ¿sí? Pero durante miles de años es interesante que pensemos que gran parte de la humanidad vivió bajo este modelo de sociedad en el que no se puede cambiar de ninguna manera. Por supuesto, no hay ningún tipo de igualdad de oportunidades, porque directamente no hay oportunidades, ¿sí? No había chance de que vos te puedas convertir en otra cosa o hacer otra cosa. La libertad te la debo, ¿sí? Es interesante que pensemos esto. Es interesante para pensar siempre de dónde venimos. Hoy las cosas no están ni de lejos bien. Tenemos cientos de millones de problemas y, como les digo, muchas de estas cosas siguen pasando. Pero igual es interesante decir, che, mirá cómo eran las cosas y qué bueno que habrá habido gente, como la hubo, que peleó en distintas épocas y en distintas partes del mundo para ir rompiendo esta forma de organizar la sociedad y ir pensando otras distintas. Algunas mejores, otras capaz no progresaron tanto, pero es interesante, porque hoy, por suerte, con todos los inmensos problemas que tenemos, gigantes, aunque sea en el papel, teóricamente, se nos abre la chance de, bueno, hay una mínima libertad de poder ser o elegir otra cosa más allá de lo que te tocó de nacimiento, ¿sí? Chiquita, sí, difícil, un montón de gente no puede igual, pero bueno, mejor que como era acá en Egipto, en China, en Sumer, creo que es, ¿sí? Así que, de todas maneras, está bueno para que lo pensemos también, ¿no? Y también nos quedemos con esa otra esa otra cara de la moneda. Cambió tanto eso, ¿sí? Hoy estamos tan lejos de una sociedad estamental, hoy sigue pasando que gran parte de la gente del mundo vive y muere de la misma manera, ¿sí? Nace en un barrio pobre, en una villa, y se muere ahí, ¿sí? En un asentamiento, y no hay, nunca mejora su vida, y son hijos y nietos de gente muy humilde, muy pobre. Eso pasa en un montón de partes del mundo, nuestro país también, ¿sí? Entonces, para que pensemos cuánto cambió, ¿no? También esta forma de organizar la sociedad. Bueno, eso es una sociedad estamental, es un concepto clave, ¿sí? Más allá de lo que nos sirva para pensar, es un concepto clave porque vamos a hablar de él todo el resto del año. Vamos a hablar de él el año que viene. Vamos a ver que con cambios, esa forma de organizar las cosas siguió muchos años más. Entonces, tenemos que tener claro este tipo de sociedad y la diferencia con una sociedad de clases, por ejemplo, de la división, como dijimos, está dada por lo económico solamente. ¿Bien? Bueno,
Espero que les sirva este tema, espero que les haya hecho pensar, que nos ayude a reflexionar un poquito. Y después lo vamos a seguir hablando, por supuesto, en las reuniones de Zoom y con los materiales que vamos a ir acercando. Un abrazo grande, nos vemos, jóvenes.